Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy día vamos a iniciar una serie corta que se llama Una familia espiritual que ora. Una familia espiritual que ora. Hay muchos de nosotros, hermanos míos, que decimos saber la importancia de la oración. Y en verdad sí lo sabemos, pues tenemos estirpe de bautistas. Y como tal, estudioso de las Escrituras, y hasta aquí todo bien. Perdón, requete bien, como dicen en el barrio, ¿no? Pues si hay algún punto en el cual somos muy reconocidos en la cristiandad nacido de nuevo, es justamente porque somos, repito, sumamente estudioso de las Escrituras. Y aquí surge una interrogante. Nuestro conocimiento de esta doctrina básica, elemental y fundamental, ¿tiene cosecha en nuestras actitudes prácticas? ¿Se ha puesto a pensar en esta interrogante? Una pregunta que cada uno de nosotros debería contestar en privado. De hecho, Dios sabe nuestra verdad. De mi parte, yo adelanto que esta prédica, este sermón, no tiene el sentido farisaico del yo acuso, ¿ya? Pues a solas con mi ser, yo me he observado, me he pesado y me he encontrado deficiente en mi práctica de la oración intercesora ante el trono de la gracia. Y siendo honesto, yo me considero indigno del cargo que ostento, y yo le pido al Señor fuerzas para que mi flaqueza se vuelva en una práctica fundamental, y con claridad yo sé que debo mejorar mucho. ¿Ya? Vuelvo a repetir, yo mismo me he observado, me he pesado y me he encontrado deficiente. Este sermón tiene por objeto que cada uno de ustedes se observen, se pesen y aprecien si están en una práctica deficiente. Y si es así, tomen la decisión de mejorar para que florezca en ustedes el gozo, para que mejoremos en todo aspecto. No se olviden, por favor, hermanos míos, que la oración es la fuerza del cristianismo, para que mejoremos como colaboradores en el Evangelio, en este renglón tan importante que es la oración intercedora. Hermanitos, creo que todos ustedes saben que la fuerza del creyente es la oración, que la fuerza de una iglesia no está en un constante superávit en su alfolí, no está en los años mozos de los que ahí congregan, no en la cantidad de creyentes que asiste cada domingo, sino en la vida pía de oración, tal como expresó nuestro hermano en la fe, el estadounidense Eduardo Payson, ya en la presencia del Señor desde 1827, que la oración es la primera, la segunda y la tercera cosa necesaria para quien ministra. Y todo creyente nacido de nuevo ministra para el Señor. Sin más preámbulo, hermanos míos, les aviso que he dividido esta exposición en dos puntos, pero por la premura del tiempo y porque tenemos urgente necesidad congregacional de no ocupar más tiempo, hoy solamente vamos a ver el primer punto. Y el primer punto se sitúa en la oración personal. En la oración personal. Para lo cual vayamos y busquemos 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18. Una vez que usted lo ubique, solamente si lo ubica, si está bien de salud, se pone de pie. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 17.
Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículos del 16 al 18. La palabra del Señor dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todos juntos, por favor, leamos el versículo 16 y 17. 1, 2, 3. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Inclinen su rostro, permítame dirigirle una oración. Bendito Padre Celestial, todos mis hermanos aquí reunidos ya comprenden a la perfección que no existe hombre digno de predicar su evangelio. Señor, permita que, así como cuando estuve confeccionando esta exposición, Señor, me pesé, me observé y me di cuenta que tenía mucho por mejorar. Permítame, mi Dios, que mis hermanos se observen, se pesen y que ellos mismos saquen su propio análisis. Ayúdelos, papito lindo, y ayúdeme a mí para, Señor, los votos que he hecho ante su trono de la gracia, Señor, los lleve a la práctica. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Hermano, quiero resaltar que hay un primer imperativo en el versículo 16. Dice, está siempre gozosos. En el original griego, figuramente solamente dos términos, no tres, ¿ya? Cuando leemos siempre, en el griego koiné es el término pántote, que implica todas las veces. Y por gozosos está el verbo primitivo jairó, que implica estar felizmente calmado. Esta palabra griega jairó es a su vez un saludo antiguo en la cual se expresaba el sano deseo de bienestar al prójimo cuando se acercaba y cuando se despedía. Entonces ellos saludaban así, diciéndole, ojalá que estés felizmente calmado. Y este imperativo, porque es un imperativo, dice, estad siempre gozosos. Es un imperativo, es una orden, ¿ya? Y este imperativo solicitado, que un creyente en Cristo Jesús siempre debería estar gozoso. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este imperativo entrelazado con el segundo imperativo en el versículo 17, orar sin cesar. O sea, deberíamos apreciar que ese estado calmo, pacífico y que de hecho antecede a buenas decisiones cuando vengan tormentas o pruebas a nuestra vida, nos va a ayudar a una buena ruta por tomar. Entrelazada la acción práctica de estar siempre gozosos porque estamos orando sin cesar. El acto pío de orar, en el griego koiné, es el término preusichomi, que implicaba y sigue implicando, pero ellos comprendían a cabalidad, los creyentes de hablar griego, sabían muy claro que cuando escuchaban este término en su lengua original, que nosotros seguimos es el orar, ellos tenían claro que era llevar súplicas ante Dios, pero desde este sentido, o sea, ellos comprendían que esta súplica ante Dios, el orar, era armarse una fortaleza con el favor divino. O sea, no tiene nada que ver con el carnar, rezar, ni con el orar por orar, sino que ellos estaban convencidos que cuando oraban estaban armándose una fortaleza porque estaban siendo protegidos por Dios. Tenían un convencimiento claro, por eso que ellos oraban sin cesar, por eso que la iglesia primitiva comprendió la importancia de la oración y por eso hacían cosas grandes y maravillosas, porque oraban
no como un acto religioso, sino comprendiendo que la oración es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, sexta arma del guerrero de Dios. Y cuando no estamos orando, estamos desarmando las estrategias que Dios ha puesto a nuestra disposición para luchar contra un mundo de maldad. Pregunto, ¿desea guerrear para la salvación de su familia? ¿Desea guerrear para su propia edificación? ¿Desea guerrear para ser librado del mal? Respondo, tiene que orar sin cesar, que sea una costumbre pía, cotidiana, perenne en su vida y en mi vida, para que gozosos esperemos cómo Dios desata su perfecta voluntad para nosotros. Hermanos de mi corazón, no dejen de orar por su trabajo secular. No dejen de orar porque las cosas están mal. No dejen de orar ni cuando tengan dolor en su alma, porque la oración es la primera, la segunda, la tercera cosa que debe hacer el que ministra a Dios. Para orar sin cesar, ya, en el griego koiné apreciamos el vocablo adileipos, que implica ininterrumpidamente, o sea, un estilo de vida en las buenas y en las malas, en los triunfos y en los aparentes fracasos, en las alegrías y en los pesares. Hermanos, tenemos que protegernos en oración. Tenemos que aprender a protegernos. A veces sabemos tanto de la oración, pero estamos a veces tan alejados de la práctica. Yo no sé cómo empieza usted su trabajo secular. Y antes de empezar a trabajar, un ratito a solas le dice, Señor, apóyame en todo lo que voy a hacer. Yo no sé cómo empieza una reunión social en su casa. Señor, ¿dirige todo? ¿O solamente empieza la reunión en su casa? No sé cómo hace usted. Yo sí sé lo que he hecho en mi vida. Y me he pesado, me he observado y me he encontrado deficiente. Cuando sube a un taxi, le pida, aunque sea un telegrama, Señor, llévame con bien y regrésame con bien. Sabemos tanto de la oración, pero a veces no practicamos lo que sabemos. Un hábito sano de ir a conversar con nuestro Padre Celestial. ¿Y saben qué es lo maravilloso de esto? Que Él no necesita que lo palabremos mucho. Él puede aceptar tantos telegramas como que nosotros vaciemos nuestro corazón durante horas y horas. Él no se va a cansar. Hermanos, no es como conversar con un padre humano. ¿Saben por qué no? Es solamente una sombra muy lejana, porque un padre humano se puede sorprender por lo que usted le dice y puede reaccionar mal. Puede reaccionar defectuosamente por lo que le estamos enterando. Si lo agarramos especialmente con fuertes conflictos en su propio ser, podría ser que él mismo entre en depresión, desesperanza por lo que le está ocurriendo a su hijo. Incluso podría ir al otro extremo, podría gritarnos, podría jalarse los pelos, podría violentarse. Toda una gama de emociones que no suman resta, porque al final todos nosotros somos seres humanos sujetos a pasiones. Y a veces solemos tener una de cal y otra de arena. Pero por el contrario, el Padre Celestial que dice, entrégame tus cargas sin cesar, entrégame tus alegrías sin cesar, no tiene defecto, no tiene raíz de amargura, no tiene miedo alguno, tampoco ignora lo que le vamos a hablar. Antes que yo formule mis pensamientos, Él ya sabe lo que yo iba y voy a decir. Él nada le sorprende y Él es el único que tiene la capacidad de mejorar nuestra respuesta con el dolor que queremos que calme o con el anhelo que vamos a solicitar.
Él es el único que puede hacer estas cosas o mejorar en perfección que suceda lo que el creyente desea que ocurra. Explico. Debemos acostumbrarnos a entrevistarnos con nuestro Padre Celestial asiduamente, entregarle nuestras cargas, alegrías, con sinceridad, con fe, sin pecado oculto y agradecidos. Hermano, ¿qué vergüenza tiene de hablarme a mí sus cosas? Yo sé, porque yo soy humano, que de repente, ¿qué pensará el pastor? Porque yo soy un pastor común y corriente, sujeto a pasiones. Y no he llegado, por más que me ofrece, no podré llegar a la perfección. Pero el Padre Celestial es perfecto. Hermanos, no le oculte las cosas. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque la oración es un método para sanidad del creyente. Es un método para que nosotros seamos más fuertes. Pero tenemos que separar tiempo para hablarle a Él. Pero si estamos en lo secular, en lo secular, en lo secular, en lo ministerial, y hacemos. ¿Y la oración? La oración es lo primero, lo segundo, lo tercero, que debe considerar un guerrero el Señor. En el verso 18 inicia, dad gracias en todo, lo que refuerza lo que dice el verso 17, con el siguiente énfasis. Una actitud madura de un creyente que está agradecido, no solo por lo que Dios le da de comer, no solo por cualquier idea que tenga el creyente, la benevolencia que siempre Dios ha tenido con él, sino por como termina el versículo, es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y esto implica lo siguiente, explico, que es una forma que el Padre Celestial nos pide que nos comportemos, que tengamos fe al momento de orarle. El método que nos dice la Biblia que hagamos, ¿saben cuál es lo primero? ¿Por qué se dice así? Explico. Porque así le agrada a Dios. Porque así le agrada al Padre Celestial. Porque esa actitud de orar sin cesar, de considerarnos débiles, de considerarnos si estamos muy llenos de alegría, que es por Él y entregárselo a Él le da felicidad. ¿Por qué? Porque Él comprende que cuando nosotros entregamos las oraciones con fe, esperanza y agradecimiento, nos estamos preparando para imitar correctamente a su Hijo unigénito que dio su vida en la cruz. Y si usted o mi persona estamos dejando la oración como colofón de las prácticas doctrinarias que tenemos, hermanos, escúcheme, estamos trabajando en la carne. Estamos trabajando en la carne. Y en la carne no podemos tener la fortaleza de estar en las manos misericordiosas y perfectas del Señor. Nuestro hermano en la fe, Payson, él fue conocido en los círculos cristianos de su época como un hombre de oración. Y él enseñó que la oposición maligna, la oposición maligna espera que nosotros no perseveremos en la oración. Y él le da consejo a los hermanos de la fe de su época, que son extensibles a cada uno de nosotros, lo siguiente. Escuchen lo que él escribe, escúchenme. Él escribe así: la fortuna de la batalla depende de cumplir a diario los deberes del aposento, o sea, un lugar privado. Esto lo comprenden bien los adversarios, los demonios. Ellos saben que si pueden quitarte el tiempo que tú tienes a solas con Dios en el aposento, te vencerán.
Tú puedes decir, no, pero no me están venciendo todo. No, te están venciendo. ¿Sabes por qué? Porque estás trabajando en la carne. Porque si oraras en las manos perfectas de Dios, todo lo bueno que tú logres se multiplicaría por 1000. No hablo de dinero. No hablo de honra entre los hombres. Hablo de parecernos al Señor Jesucristo. En la mañana conversaba con 2 señoritas y yo le decía, ¿no? Yo puedo triunfar en medio que me despidan de mi trabajo. Yo puedo triunfar en medio de un sinnúmero de problemas. Cuando mediante la oración yo hago lo que Dios quiere que yo haga. Porque la oración es lo que nos da fuerzas para los convencimientos de mi mente y mi corazón, volverlos prácticas de vida. Y él sigue hablando y le da la recomendación a su grey en aquel entonces, que repito, también viene hacia nosotros, dice, entonces estarás a los que dejan de orar en la misma situación que lo está un ejército bloqueado y que no puede recibir más pertrechos y refuerzos, y serás obligado a capitular o rendirte. Por eso, él ocupará todos sus medios para impedir, o sea, él, el enemigo, todos sus medios para impedir que le des importancia a tu oración en tu aposento. Hoy tengo que irme a trabajar. Se va a trabajar. Y en el camino comienzan a pensar los números, mi negocio. Llego ahí, atiendo. Y no era para nada. Y cuando te ocurre eso a ti y me ocurre a mí, el demonio sonríe, porque todo está preparado a que seamos derrotados. Todo está preparado a que seamos derrotados. Exhorto a mi congregación y me reto a mí mismo a orar sin cesar, a ganar nuestras batallas. No importa lo que usted quiera hacer, pero empecemos nuestras batallas de rodillas. Antes de enfrentarlas, no dejemos que ni el dolor, ni la alegría, ni la desesperanza, tampoco la flojera, que nada nos aparte de orar incesantemente ante el trono de la gracia. Nuestras familias, las iglesias de sana doctrina están constantemente bajo ataques furibundos de espíritu de maldad. ¿Y saben para qué? Para asustarnos, para desubicarnos, para deshonrarnos, para dividirnos, para desilusionarnos. Hermano, estamos ante una guerra. A la guerra no van niños. A la guerra van hombres de valor y mujeres de valor. No podemos mandar a la guerra a niños. Qué bonito que los niños oren, pero si no son hijos de Dios, su oración no llega ante el trono de la gracia. Le creamos cultura. Yo les exhorto, porque nuestras familias y la iglesia está en un ataque furibundo. Hermanos míos, la principal estrategia del demonio es evitar que seamos hombres y mujeres de oración. Si no logramos armarnos del concepto correcto de la oración, nuestras batallas serán en la carne y no en las manos de Dios. Dios nos ofrece un método que produce hombres y mujeres de valor para que aprendamos a pelear sus batallas, iniciando en el aposento alto, para ahí forjar una fortaleza para evitar que seamos vencidos, humillados por el enemigo que quiere desgraciar. Hermano, el enemigo quiere dejar a mi esposa, quiere desgraciar a mis hijos, ¿ya? Quiere desgraciar a mi grey. Y la única, la segunda y la tercera forma en que yo me debo poner es de rodillas ante Dios. O sea, no estoy hablando en estilo estricto de rodillas, ¿no?
porque hay personas que no se pueden arrodillar. Pero arrodille su corazón. Y una parte muy importante es de aprender a escuchar la palabra del Señor. Porque si usted no le toma importancia a la educación, entonces las consecuencias es porque usted no le toma importancia a la educación. ¿No es cierto? En la Biblia dice que hay tiempo para todo. Tiempo de reír, tiempo de cochinear, estoy parafraseando. Tiempo de surcir, tiempo de esparcir, tiempo de danzar, tiempo de dolor. Pero hay tiempo que es tiempo de aprender. ¿Y saben cuál es el tiempo de aprender? Cuando usted está ante su Biblia o cuando está en un sitio donde se le está intentando ayudar. Es tiempo de aprender. Es tiempo de aprender. Voy a citar, hermanos míos, unas anécdotas de un varón de Dios, George Müller, que ya está en la presencia del Señor hace 325 años. Sí, Müller como el futbolista, pero él no es futbolista, ¿ya? También es prusiano, es de Alemania, ¿ya? El nombre ya sale por ahí, ¿no? Hace 325 años, este hombre común y corriente, sujeto a pasiones, dedicó su vida a pelear espiritualmente por la honra y honor del Señor Jesucristo y para ayudar al prójimo. Y comprendió la importancia de la oración intercesora. Ahora, voy a citar algunas anécdotas de su vida para que apreciemos su estrategia y la arma que cimentó su prestigio y magnífica labor en la humanidad. Miren, el ministerio más conocido de George Müller tuvo que ver con los orfanatos. En 1834, en su propia casa, él empezó un albergue para 30 niñas. Y la obra continuó creciendo, al punto que fue necesario construir un edificio distinto a su hogar. Lo terminó en 1849. Ahora, este nuevo edificio tenía capacidad para 300 niños y niñas. 21 años después, tenía cerca de 2.000 niños hospedados en 5 hogares de este mismo tipo. ¿Ya? Y el mayor de todos los emprendimientos de Müller fue la construcción y mantenimiento de grandes orfanatos en Bristol. Y comenzó, ¿saben con cuánto su empresa? Con 2 chelines, 50 centavos de libra esterlina. Pero en respuesta a la oración y sin dar de conocer sus necesidades a los seres humanos, él recibió los medios necesarios de parte de Dios y de manera sobrenatural para erigir edificios y alimentar a esos huérfanos, escúcheme, durante 70 años. ¿Y saben lo que él expresó un día? Dijo, Dios nunca me ha fallado. Por casi 70 años, cada necesidad en conexión con mi trabajo para el Señor ha sido suplido y contestado, porque creo en la oración. Y las Escrituras simplifican, creí, luego habré. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13. Hermanos, aprendamos a conversar con Dios. Cuando Müller oraba en su habitación y su fama ya era notoria, la reina de Inglaterra llegó a su casa, tocó la puerta y le hicieron pasar, porque era la reina de Inglaterra, ¿no? Y sus asistentes le dijeron, señor Müller, la reina de Inglaterra desea hablarle. Y él le respondió, dile a la reina que no puedo hacerlo ahora porque estoy hablando con el Rey de Reyes y no la puedo atender. Y yo cuando leo esto, hermano, mi corazón se pesa y veo qué deficiente soy. Porque a veces cuando estoy en mi aposento y viene mi esposa, me habla una necesidad, intento ayudarla. Viene mi hijo ante una necesidad, intento ayudarlo. Tocan el timbre de la casa, me paro y me voy.
Y este hombre ha golpeado mi mente y mi corazón. Qué insignificante soy, que no comprendo que cuando inicio una oración estoy ante el Rey de Reyes. Y los demás tienen que esperar. Tienen que aprender a esperar. Y si no aprenden, me debe ser para mí secundario. Porque mi primera relación es con Dios. Hermanos, en otra ocasión, en el orfanato, en uno de sus orfanatos, no había comida. Y habían 1000 huérfanos en ese momento. Y la desesperación se apoderó de todo el personal. Llegó Müller y dijo, de hecho que le dijeron, pida ayuda, usted es un hombre de prestigio. Y él dijo, no le pido nada al hombre, mi pacto es con Dios. Ojo que no era un hombre orgulloso ya, sino que él comprendía la fuerza de la oración, que a veces nosotros no la estamos comprendiendo. ¿Ya? Entonces, Müller dijo así, y él entró a su habitación y oró, esto lo cuentan sus biógrafos, dice, padre de los huérfanos, mira este hombre, padre de los huérfanos, o sea, haga con su padre, o sea, padre de los huérfanos, falta pan, en el nombre de Jesús, amén. O sea, un radiograma. Y después de unos minutos, varios carros con pan pasaban por la puerta del orfanato y el jefe dijo, señor Müller, fui a entregar estos bollos a la familia real en el castillo y dijeron que los bollos estaban demasiado horneados y para no desperdiciarlos decidimos dárselos al orfanato. Y Müller dijo, no fue que los panes estaban pasados de punto, sino que Dios ha respondido mi oración y tuvo misericordia de nosotros. Y de repente por ahí alguien puede decir, ¿no? Pero él recién oró, hizo así una hora, pero se olvidan que Dios no tiene tiempo. Para él el pasado, el presente y el futuro es lo mismo. Y él sabía esa oración que iba a venir y él decidió, este es mi hijo bienaventurado, que tengo que demostrarle que yo soy su padre y que yo soy el padre de los huérfanos. Hermanos, cuando yo me acerco a ver la vida de estos hombres, vuelvo a repetir, me peso, me observo y me veo deficiente. Y he decidido renovar, mejorar mi vida en oración a mi Señor. ¿Y saben por qué? No solamente por mi relación con Dios, porque mi familia está siendo atacada, porque mi grey está siendo atacada, porque los espíritus de maldad quieren atacar todo aquello por lo cual yo he dado mi vida. Íguimo está siendo atacada. Las iglesias donde yo pasé están siendo atacadas. Y si Dios ha puesto en mi corazón orar por ellos, tengo que ser un hombre de oración. Porque yo no voy a permitir conscientemente que lo que Dios permitió que yo haga se eche por la borda porque soy una persona inconstante en la oración. ¿Quiere usted a su familia? Ore por su familia. ¿Quiere usted a su grey? Ore por la grey. ¿Quiere tener un ministerio para el Señor? Ore para que Él se lo entregue. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Y sigue las anécdotas de Müller. Una vez se encontraba en el Atlántico, dirigiéndose a una conferencia en Canadá, y había una densa neblina que era completamente cegadora, y era difícil conducir el barco con tanta neblina y la nave podía chocar. Se arrodilló al lado del capitán y oró, pidiéndole a Dios que la neblina desaparezca. Y cuando suben a cubierta, ven asombrados, y el capitán se quedó sin habla, que ya no había neblina. Y pudo llegar a Canadá, ya, sin contratiempo. ¿Ustedes se imaginan los que arrojaron a Jonás? Que una vez que él había orado, y él había dicho, écheme que Dios va a calmar el mar, y se calmó el mar. Hermanos, los incrédulos los golpea a Dios. Yo no digo que no llegará a salvación, pero en el poder de la oración.
Yo me he pesado, me he observado y me he encontrado deficiente. Y recuerdo con dolor cómo era yo antes. Había un pastor que un día me dijo: pastor, usted es un hombre de oración. Y yo no le dije nada porque efectivamente vivía por la oración. Le voy a contar una para que ustedes se den cuenta. Me iba a mi trabajo, secular, me iba a mi trabajo, y el coronel me para y me dice: Ricardo, ¿me puede proporcionar la llave de tal oficina? Yo tenía la llave de todas las oficinas. Un momento, mi coronel, le dije. Esto es una cosa tan simple. Me voy a la oficina y no había la llave. Todo el manojo de llaves. Y mis compañeros me dicen: jefe, ¿qué pasa? Te llamó el coronel, ¿qué ha pasado? Me ha pedido la llave de tal oficina. ¿Y quién agarró la llave? No, nadie la ha agarrado. Búsquenla. Comienzan a buscarla. Y yo, bueno, pues no está la llave, ¿no? Buscan. Y yo voy detrás, a la parte de atrás. Y le digo: ¿y qué ha pasado? No hay llave, jefe, me dice. Ay, bueno, ya no puedo ir a mi trabajo, pues, ¿no? Y un colega que no era creyente me dijo: hermano, porque así nos dicen a todos, ¿no? Hermano, pero si usted es un hombre de oración, ore pues, para que la llave aparezca. Y le dije: tiene razón, ¿no? Sí, porque, y era verdad, porque cada vez que yo oraba, o sea, los planes de nuestro equipo de trabajo, todo salía. Entonces, agaché mi cara y le dije: Señor, tú sabes que para él es importante ir a trabajar. Y la verdad que estoy en un tremendo problema. Por favor, haz aparecer la llave. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Frente había un montículo así habían cortado los jardines de la iglesia. Perdóneme, de la unidad. Y estaban todos montículos de hierba seca. Y no, que ellos habían acumulado. Entonces yo veo los montículos y le digo: pásame esa. Tenía una vara que había estado buscando, jalando los jardines a ver si sonaba. Entonces, pásame. Agarré, veía esto y lo metí en un montículo así, hermanos. Era un cerrito, 2 cerros. Lo metí así. Y saqué y salió con la llave, con el manojo de llave. Y mis compañeros y un creyente que estaba ahí me dijo: efectivamente, mi hermano, usted es un hombre de oración. Los milagros de Dios existen. Dios no va a despreciar la oración de un hijo suyo. No interesa lo que usted pida. Él va a trabajar esa oración para darle una respuesta perfecta. Un poco antes de su muerte, ¿ya? Él oraba por 2 personas. ¿Y saben lo que ocurrió? Ocurrió que nunca se salvaron. Pero cuentan que cuando estaba en su velorio, estas personas recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Saben cómo fue encontrado este hombre muerto? Un 10 de marzo de 1898. Dice que entraron a su cuarto y lo encontraron de rodillas muerto. Así se fue este hombre a la presencia del Señor. Un hombre de mucho valor, digno de imitar. Un hombre que comprendía lo que dicen las Escrituras y cimentó su ministerio para la gloria del Señor y en beneficio del prójimo, de rodillas ante el Padre Celestial. Puesto de pie. Pero primero busquen, por favor, Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 al 7. Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 al 7. ¿Lo tenemos? Dice, todos juntos, por favor. Pero puede esperar. Si usted está delicadito, quédese sentadito nomás, ¿ya? Por favor, no hay problema, ¿ya? Quédese sentado nomás. Ya. Vamos a leer todos juntos. Filipenses capítulo 4, del 6 al 7. 1, 2, 3. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, lo mínimo que podemos lograr en una oración, paz en el corazón. Hermano, yo he tenido dolores en el alma. Yo me acuerdo una vez que estaba en Íllimo, tenía que predicar el domingo y me avisaron que mi hija estaba grave, motivo de un parto. Y yo recuerdo, hermanos míos, que me encerré en la noche a llorarle a Dios. Ayúdala, ayúdala, ayúdale. Tú eres mi padre, tú me has mandado allí. Ayúdala, ayúdala, ayúdala. Llorando, me quedé dormido. Me levanté, revisé mis cosas para predicar y me llamó mi esposa y me dijo: tu hija ha abortado. Levanté la mirada y le dije: que la gloria sea para ti, Señor. Y salí y prediqué como un huracán, porque téngalo por seguro, Dios quiso que ese niño muera, porque Él sabe todo lo que va a ocurrir. Yo comprendí que mi oración había sido contestada y le di gracias, porque en el dolor, que la gloria sea para Él, y en la alegría, que la gloria sea para Él, porque Él nunca va a desamparar a un hijo que se quiere proteger en oración con Él, que es mi Padre, que envió a mi hermano mayor a morir en la cruz del Calvario, y que ha puesto en mí al Espíritu Santo, Dios completamente con nosotros. Y tenemos que comprender que la oración, lo mínimo, da paz en el corazón, y de ahí para adelante podemos ver milagros. Pero tenemos que ser varones, mujeres de oración. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, nuestra vida está siendo atacada por el enemigo, Señor. Nuestra iglesia está siendo atacada por el enemigo. La cristiandad está siendo atacada por el enemigo. Señor, y la iglesia tiene que unirse para orar, Señor. Señor, pero si nosotros mismos no estamos cimentados en la oración personal, Señor, ¿cómo unirnos para orar? Si no comprendemos la importancia de la oración. Ayúdenos, papito lindo, para que lo que sabemos en las Escrituras tenga consecuencias prácticas en nuestra vida cotidiana. Ayúdenos, Señor, para orar sin cesar y para que tengamos paz en nuestro corazón. Así, Señor, la muerte sea lo que usted permita que llegue a nuestra vida. Ayúdenos, Padre. Bendíganos, Señor, para que veamos a nuestros hermanos en Cristo de las Escrituras, Señor. Como Elías, que oró, Señor, y 3 años hubo sequía y 3 años hubo lluvia, Señor. Un hombre sujeto a pasiones. Ayúdenos, Señor, para hermanos en Cristo como Müller, Señor, que seguramente con dolores y sabiendo que ya estaba mal, Señor, dio su último suspiro de oración ante usted, Señor, que llenó el mundo de paz, de amor, de justicia, y él comprendió, Señor, que la oración era el pacto que él había hecho con usted. Ayúdenos, Padre. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.